En este vídeo vamos a hablar sobre la historia de la Tierra y sus diferentes etapas. Ordenaremos nuestra historia de lo más antiguo a lo más reciente. Dividiremos estas etapas en supereones, eones, eras y periodos. La etapa más antigua que conocemos es el supereón precámbrico. Durante el supereón precámbrico, la Tierra experimentó una gran cantidad de cambios geológicos, químicos y biológicos bastante importantes. Fue en este periodo donde se formó la Tierra y se establecieron las condiciones para la vida en nuestro planeta. Se formaron los océanos, la atmósfera y la corteza terrestre. También se produjeron importantes eventos geológicos, como la formación de los continentes y la actividad volcánica y tectónica. Este supereón está dividido en 3 eones, todos ordenados de mayor a menor según su antigüedad: el ádico, el arcaico y el proterozoico. El eón ádico se extiende desde la formación de la Tierra hasta hace unos 4.000 millones de años. Durante este eón, la Tierra experimentó una serie de sucesos geológicos importantes, como la formación de la corteza terrestre y la aparición de los océanos. En este periodo, la atmósfera de la Tierra se componía principalmente de dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. En este eón no se han encontrado evidencias de vida. En cambio, el eón arcaico abarca desde hace 4.000 millones de años hasta hace unos 2.500 millones de años. Durante este tiempo, la Tierra experimentó una gran actividad volcánica y tectónica, lo que resultó en la formación de montañas y la aparición de continentes. En este periodo, la atmósfera de la Tierra comenzó a cambiar y a desarrollarse con la aparición de oxígeno producido por bacterias fotosintéticas, y aparecieron los primeros seres vivos unicelulares, como bacterias y arqueas. Y por último encontramos el eón proterozoico, el cual se extiende desde hace 2.500 millones de años hasta hace 541 millones de años. Durante este periodo la Tierra experimentó una serie de cambios importantes, como la formación de la capa de ozono y la aparición de organismos multicelulares. Además, hubo un importante aumento en la cantidad de oxígeno en la atmósfera, lo que permitió la evolución de organismos más complejos. Durante este eón aparecieron los primeros animales, como los invertebrados marinos. Después de haber explicado el supereón precámbrico, vamos a lo siguiente: el eón fanerozoico. El término fanerozoico proviene del griego y significa vida visible. Este eón se caracteriza por la aparición y evolución de una gran variedad de formas de vida complejas y visibles, como plantas, animales y hongos, así como por el surgimiento de diversas especies. Durante el eón fanerozoico ocurrieron una serie de eventos geológicos importantes que moldearon la superficie de la Tierra, como la formación y separación de los continentes, la glaciación y la elevación de montañas. En términos biológicos, este eón también es muy importante, ya que es el periodo en el que aparecieron los primeros vertebrados y se desarrollaron los primeros mamíferos, aves y seres humanos. El eón fanerozoico se divide en 3 eras principales: la paleozoica, la mesozoica y la cenoica, cada una de ellas de las cuales se caracterizan por diferentes eventos geológicos y biológicos. Empezaremos con la era paleozoica. La era paleozoica se divide en 6 periodos: el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. Empezaremos con el periodo cámbrico, que duró desde 1.541 millones de años hasta 485 millones de años. Este periodo es conocido como la explosión cámbrica, ya que fue durante este tiempo cuando se produjo una gran diversificación de la vida en la Tierra. Aparecieron los primeros animales complejos, como los trilobites, braquiópodos, moluscos y equinodermos. Además, durante este periodo se formaron muchos de los continentes actuales. Seguiremos con el periodo ordovícico, que duró desde 1.485 millones de años hasta 443 millones de años. Durante este periodo, los océanos se llenaron de una gran variedad de vida marina, incluyendo los primeros peces y artrópodos acuáticos. La vida en la Tierra era todavía escasa y se limitaba a plantas simples y algunos invertebrados terrestres. Ahora vamos con el periodo pérmico. En el periodo pérmico se formó el supercontinente Pangea, que, unido a la gran actividad volcánica que se dio en el Pérmico,
aumentó notablemente el efecto invernadero. La formación de Pangea provocó la orogenia hercídica, que formó muchas cadenas montañosas. El clima era cálido y árido, y con gran oscilación térmica. Acabó con la gran extinción pérmica, la mayor extinción conocida. El período carbonífero. Su clima era cálido y húmedo, que favorece el desarrollo de los grandes bosques de coníferas y helechos, que dará lugar a los yacimientos de carbón. En el período carbonífero también aparecen los primeros reptiles, y se empieza a desarrollar la primera membrana amniótica, que permitió que los animales se pudieran independizar del agua. Y por último surgieron las gimnospermas, con estructuras reproductoras especializadas como las semillas y el polen. Ahora pasamos con el período devónico, en el cual aparecieron los primeros peces de agua dulce, y surgieron los primeros anfibios a partir de los peces que podían resistir fuera del agua. Así comienzan los vertebrados su conquista de las tierras emergidas. Aparecieron los primeros árboles y el aumento de la concentración de oxígeno en la atmósfera permitió que se creara la capa de ozono, que nos protege de la radiación ultravioleta del Sol. Y aquí terminó con la extinción devónica. Y ya vamos con el último periodo de todos, el periodo silúrico. En el periodo silúrico comienza la conquista de las tierras emergidas. Las plantas vasculares, pteridofitas y los artrópodos terrestres consiguen colonizar la tierra firme, pudiendo dejar los mares. Debido a la explosión de la vida vegetal y la conquista de la tierra, la atmósfera alcanza un 21% de oxígeno, como en la actualidad. Aparecen los primeros vertebrados, que son peces acorazados, con placas óseas en la zona delantera del cuerpo. Y por último se produjo la orogenia caledoniana, de 400 millones de años a 380 millones de años, formando cordilleras a ambos lados del actual Océano Atlántico, en Escocia, Irlanda, Inglaterra, Gales y el oeste de Noruega. El Mesozoico. El Mesozoico comprende entre hace 252 millones y 66 millones de años, coloquialmente conocido como la era de los dinosaurios. El Mesozoico presenta la aparición de muchos tetrápodos modernos. En el Mesozoico hay tres periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. El periodo Triásico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era mesozoica. Dentro de esta, el Triásico ocupa el primer lugar, precediendo al Jurásico. Comenzó hace 251 millones de años y acabó hace 201 millones de años. En el caso de este periodo, tanto el inicio como el final están marcados por importantes eventos de extinción. La extinción masiva del Pérmico Triásico y la del Triásico Jurásico. Los primeros mamíferos, los cuales evolucionaron de los reptiles mamíferoides, hicieron su aparición en este periodo. La deriva continental acercó los continentes junto con la gran regresión marina del Triásico, fueron las dos causas de la formación del supercontinente Pangea. A principios del Jurásico, las tierras emergidas volvieron a separarse. El periodo Jurásico. El Jurásico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era mesozoica. Dentro de esta, el Jurásico ocupa el segundo lugar, siguiendo al Triásico y precediendo al Cretácico. Comenzó hace 201 millones de años y acabó hace 145 millones de años. En este periodo aparecen las primeras ranas. Los cocodrilos ya se encontraban ya plenamente establecidos. También aparecen las primeras aves de pequeño tamaño y las formas de vida más evolucionadas son las marinas, que eran los peces y los reptiles. En este periodo también hubo una Pangea en los continentes Laurasia y Gondwana. De este último se incendió Australia en el Jurásico superior y principios del Cretácico, del mismo modo que Laurasia se dividió en Norteamérica y Eurasia. El Cretácico. El periodo Cretácico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era mesozoica. Dentro de esta, el Cretácico ocupa el tercer y último lugar siguiendo al Jurásico. Comenzó hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones de años, con una duración de unos 79 millones de años. El Cretácico está dividido en dos grandes subunidades: Cretácico inferior y Cretácico superior. La vida en mar y tierra parecían como una mezcla de formas modernas y arcaicas, sobre todo de amonites. A mediados del Cretácico se dio la formación de más del 50% de las reservas mundiales de petróleo,
que se conocen en nuestros días, de las cuales se destacan las concentraciones localizadas alrededor del Golfo Pérsico y en la región entre el Golfo de México y la costa de Venezuela. El clima, las temperaturas ascendieron hasta alcanzar su máximo punto hace unos 100 millones de años, en los cuales no había prácticamente hielo en los polos. Los sedimentos muestran que las temperaturas de la superficie del océano tropical debieron haber sido entre 9 y 12 grados más cálidas que en la actualidad, y mientras que en las profundidades oceánicas las temperaturas debieron ser de 15 o 20 grados incluso mayores. La fauna marina al final del Cretácico, el plancton oceánico había evolucionado hasta adquirir un carácter completamente moderno. Los animales voladores, los pterosaurios cretácicos, desarrollaron gran variedad de formas que siguieron una determinada tendencia. Tamaño en el aumento a lo largo del Cretácico, pérdida progresiva de los dientes, ahuecamiento del hueso de las partes no sometidas a los principales esfuerzos. Los mamíferos durante esta época, los dinosaurios alcanzaron una gran radiación adaptativa. Es por ello que existía una gran cantidad de especies con modos de vida y morfología muy dispares. El Cenozoico. El Cenozoico se inició hace unos 60 millones de años y que se extiende hasta la actualidad. Se destacó por el surgimiento de los mamíferos como la clase dominante de animales, ya que al fin de la era de los dinosaurios dejó importantes nichos abiertos. En el Cenozoico hay 3 divisiones: el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario. El período Paleógeno o Terciario temprano es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era cenozoica. Dentro de esta, el Paleógeno ocupa el primer lugar precediendo al Neógeno. Comenzó hace unos 66 millones de años y acabó hace 23 millones de años, con una duración de unos 43 millones de años. El Paleógeno destacó especialmente por la evolución de los mamíferos a partir de las especies pequeñas y relativamente poco importantes como eran a finales del Cretácico. El período Paleógeno marcó un tiempo de transición en la historia de la Tierra. El cambio climático más profundo fue el enfriamiento de las regiones polares. En el ámbito global se formaron cadenas montañosas, actualmente en América del Norte, Sierra Nevada y montañosas rocosas, y en Europa, Alpes, cadena ibérica, bética, Pirineo y Cantábrica. Los organismos que pertenecieron en los océanos son los taxones, que persisten hoy en día. Sobre la Tierra, los angiospermas del Paleógeno eran parecidos a los del Cretácico superior. La vida animal cambió drásticamente. Los mamíferos, en general pequeños, al inicio del Paleógeno, ya eran muy parecidos a los actuales al final del periodo. Destacan en este periodo los caballos, los foraminíferos, los monos, las plantas con flor y la diversificación de los mamíferos. El período Neógeno es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era cenozoica. Dentro de esta, el Neógeno sigue el Paleógeno y precede al Cuaternario. En el período Neógeno, el clima al principio del Mioceno volvió a aumentar la temperatura global. Durante la segunda mitad de la época comenzaron a aparecer pastos similares a la sabana en ambas Américas. Pero el enfriamiento global y la progresión área del clima, debido al enfriamiento y la aridez al mundo, comenzaba a parecerse al actual. Los climas eran estacionales, más frescos y secos, similares a los modernos. Los animales marinos. En los océanos aparecen las primeras algas coralinas que franquean los arrecifes actuales. Los animales mamíferos, aunque de manera general suele llamar la atención el origen de los grandes mamíferos, destacan igualmente el éxito de criaturas menores. De hecho, el Neógeno se podría llamar también la edad de las ranas, las ratas y ratones, la edad de las serpientes o la edad de los paseriformes. Estos 4 grupos han experimentado una gran radiación adaptativa en los últimos millones de años. El período Cuaternario es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era cenozoica. Se inició hace 2,59 millones de años y llega hasta la actualidad. Los severos cambios climáticos durante los ciclos de glaciaciones tuvieron importantes impactos sobre la fauna y la flora. Con cada avance del hielo, grandes extensiones de los continentes se despoblaron completamente, con plantas y animales retirándose hacia el sur. Empujados por el avance del frente glacial, se produjo un fuerte estrés provocado por los drásticos cambios climáticos.
la disminución del espacio vital y la reducción del suministro de alimentos. Desaparecieron especies tales como los mamuts, mastodontes, el oso de las cavernas, megaterio, gliptodonte, esmilodón o el megacero. Los neandertales también desaparecieron durante este periodo. El clima. La presencia de hielo en gran parte de los continentes modificó en gran medida las pautas de circulación atmosférica. Los vientos cerca de los márgenes glaciares eran fuertes y persistentes, debido a la abundancia del aire denso y frío procedente del glaciar. La hominización es el proceso que transformó progresivamente un linaje de primates en humanos. El proceso evolutivo biológico concernió al grupo de los homininas a partir de la divergencia entre el último ancestro común de los grandes simios. Hubo un cambio en el esqueleto, las extremidades inferiores se alargan y el pie se hace plantigrado, se apoya toda la planta, el dedo gordo se sitúa en el mismo plano que los otros 4 dedos. Las extremidades superiores se alargan y quedan libres, lo que favorece la manipulación de objetos y el desarrollo de la pinza del pulgar. La versatilidad de la mano humana es una condición fundamental. El cráneo se inserta por su base en la columna vertebral, que a su vez adquiere una forma en S. La pelvis se acorta y se robustece, lo cual permite una mayor sujeción de los músculos glúteos necesarios para caminar erguidos. Aumento en la capacidad craneal, pérdida de vello corporal y desarrollo del lenguaje. La hominización se formó en el eón Fanerozoico, en la era Cenozoica y en el periodo Cuaternario.